Hola, soy María. Y yo, Marta. Y bienvenidas al podcast Solo me pasa a mí. Hola María, buenos días. Hola Marta, buenos días. Aquí estamos otro domingo más, pero este domingo estamos súper bien acompañadas porque tenemos aquí a Miguel, psicólogo, sexólogo y terapeuta de pareja, que ha venido a charlar un ratito con nosotras. Es un placer estar aquí. Nosotras estamos encantadas de que hayas accedido a tener este ratito con nosotras dos. Así que nada, y como, bueno, haciendo honor a la titulación que hemos dicho que tiene, vamos a hablar de relaciones de pareja. Muy bien. Habíamos pensado en empezar por algo muy básico, ¿no? Que es preguntarle a Miguel que nos explique qué es una relación de pareja, ¿no? Porque parece que todos sabemos lo que es, pero bueno, a lo mejor hay que definir qué es realmente. Claro, totalmente de acuerdo, Marta. Al fin y al cabo, hay veces que partimos de que los conceptos más básicos ya se entienden y se tienen muy claros, pero en realidad a veces es lo que más falla. Y considero muy oportuno el definir un concepto tan importante como el hecho de decir, ostras, ¿qué es una relación de pareja, ¿no? ¿Qué es una pareja en sí? Yo creo que lo más esencial y básico de una relación de pareja es el vínculo que se crea entre dos personas, las cuales deciden compartir un espacio en el cual se añade un componente pasional, ¿no? Un componente en el cual existe pues ese deseo y esa atracción, la cual sobre todo juega un papel importante en una fase inicial de la relación. También existe un componente de intimidad, ¿no? El cual se va labrando y trabajando a medida que la relación va avanzando. Y sobre todo un componente de compromiso, que normalmente suele ser ese que te mantiene en esa relación incluso cuando a lo mejor no está en su mejor momento. Esto, para que os hagáis una idea, he tirado un poco de esa teoría triangular del amor de Sternberg, que creo que es maravillosa para explicar en qué consiste una relación de pareja. Pero sobre todo también haría hincapié en que al final es un vínculo que decidimos crear con alguien que nos aporta, sin por ello dejar de tener nuestro espacio, nuestra vida aparte. No sé qué os parece. Yo creo que además es interesante esto último que comentabas de que, vale, al final la pareja es algo que se genera y se crea en mi vida, pero que no ocupa todas las áreas de mi vida, sino que al final tiene que estar en consonancia con otras cosas que para mí también son importantes y que también son importantes trabajar. Y aquí, bueno, un poquito enfocando hacia donde queremos que vaya el episodio de hoy, nos has contado, ¿no? Como esos tres grandes componentes que tiene que haber en una relación de pareja. A mí me gustaría que nos contaras un poquito qué pasa si alguno falla. Claro, y muy interesante esa pregunta porque aquí habrá gente que dirá, vale, son tres componentes, bueno, si me falta uno, pues tengo otros dos, ¿no? Pero realmente no funciona así, o sea, es un triángulo. Si tú le quitas un vértice a un triángulo, deja de ser un triángulo. Pasa lo mismo con esta teoría y con lo que sería una relación de pareja. Si le quitamos alguno de los componentes, lo que tenemos es una relación que no es completa, que no está completa. Hay algo que le falta y por lo tanto el tipo de amor, incluso Sternberg, que es el autor de esta teoría, daba nombre a los tipos de amor resultantes en función del componente que podía faltar. Y por lo tanto es muy, muy normal que una persona que está en una relación en la que, por ejemplo, le falta la pasión o le falta la intimidad o incluso le falta el compromiso o incluso le faltan dos de los componentes, pueda no sentirse satisfecha o satisfecho en esa relación. Y además es algo muy común, algo que además se ve mucho en terapia. ¿Y qué recomendarías tú, no? O sea, ¿qué podemos hacer aquí? Porque Sí, sí, está muy bien cómo lo hacemos en terapia, pero eso sería sí. como el Vale, caso estrella, ¿no? El decir, vale, estoy viendo que en mi relación pasa sí, algo, hay algo que falta, entonces vamos a terapia. Pero creo que ese paso llega como más tarde, ¿no? sí, es muy probable. Claro, entonces, si yo estoy en una relación donde me falta alguno de estos tres componentes, que a lo mejor no lo identificamos como tal, ¿no? Y no somos capaces de decir, pues me falta la intimidad, ¿no? Sino que vamos viendo cositas que van fallando. ¿Qué podríamos hacer antes de, ¿no? llegar a una sesión de terapia? Sin duda alguna, hablar con nuestra pareja. O sea, eso es siempre lo primero. Tenemos que exponer aquello que creemos que no funciona y que la otra pareja por lo menos lo sepa. Es probable que la otra persona
no tenga la misma percepción que nosotros. De hecho, suele pasar en la mayoría de las ocasiones, pero creo que una buena situación o un buen contexto que podemos llegar a tener en cuenta para ver realmente en cómo podemos abordar la situación es ver qué importancia le da nuestra pareja a aquello que le comentamos y cómo se implica en que la relación pueda funcionar, ¿no? Y cuando hablamos de que la relación funciona, hablamos de que no solamente esa otra parte esté satisfecha, sino que también nosotros lo podamos estar. Al final, la satisfacción debe ser mutua en ambos miembros. Entonces, yo partiría de esa base, de coger a tu pareja y decirle, mira, pues creo que hay algo que no está funcionando, ¿no? Creo que o bien necesito esto o bien está pasando esto otro y no me gustaría que siguiese pasando. Empezamos por ahí. Claro, que ahí ya contamos con las dificultades a la hora de comunicarnos. Puede haber gente que a esto le cueste, puede haber gente que sienta que a lo mejor no sabe cómo expresarlo, puede haber gente que incluso más allá de las dificultades que pueda tener, a lo mejor incluso no valore esa alternativa por cualquier otra o por cualquier otro motivo. Yo en estos casos creo que lo ideal obviamente es, oye, consultarlo con un profesional, pide ayuda a un profesional y que te ayude a gestionar la situación, ya sea para comunicarte o ya sea para comprender mejor qué es lo que te está pasando. Pero como otro recurso, pues siempre está el poder hablarlo también con otras personas, tener puntos de vista externos que a veces, pues oye, a lo mejor no nos benefician tanto como deberían, pero el apoyo en este tipo de situaciones siempre es muy importante. Sentirnos apoyados por los demás y no sentirnos solos en ese proceso. O sea, creo que es algo también muy importante. Iba a decir que a mí me parece importante esto que dices y quiero remarcar el tema de la comunicación, porque te lo preguntaba, porque no sé si a vosotros os pasa muy habitual, pero a mí sí es algo que me pasa habitualmente con pacientes, y es que solamente llega una parte de la relación. Normalmente suele ser una chica y llega diciéndome, ¿no?, que está mal, que su relación de pareja está mal, y viene a que juntas en terapia nosotras dos solucionemos su relación de pareja, ¿no? Como ella haciendo cosas y volcándose muchísimo, haciendo todo el esfuerzo en solucionar los problemas que tiene con su pareja. Pero claro, es que eso es inviable, porque el problema es con tu pareja y necesitamos a tu pareja para hacer terapia de pareja y que la terapia pueda funcionar, ¿no? Y que esto se pueda solucionar. Pero es que no me ha pasado una vez, no me ha pasado dos, no me ha pasado tres. Es que te podría decir que todos los problemas de pareja que he visto, ¿no?, en las relaciones de mis pacientes, pues el 90% vienen así. Yo creo que tienes mucha razón y suele ocurrir. Y ahí yo creo que es un poco el valorar si, bueno, depende de los tipos de problemas y del tipo de cosas que te transmita, pues al final tú puedes trabajar con la persona y gestionarlo de otra manera. Por ejemplo, lo que comentaba Miguel, ¿no? El saber cómo comunicar ciertas cosas, el saber cómo gestionar esos momentos de conflicto o de situaciones incómodas con tu pareja. Bueno, al final puedes dar herramientas, pero es verdad que a veces notas que llegas a un tope y a mí me ha pasado decir, vale, esto, pero claro, primero, no conozco realmente la visión del otro lado porque al final podemos estar sesgados cuando solo tenemos una de las dos partes, y segundo, no puedo actuar sobre ella porque esta persona no está viniendo a terapia. Hay un momento en el que quizás ahí es imperante el que si queréis seguir trabajando en esto, la responsabilidad sea compartida, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, que los problemas parece que se cargan solo con una de las dos partes o solo una de las dos partes quiere tomar acción, y entonces yo ahí es cuando le derivo a Miguel a terapia de pareja. Efectivamente. Yo creo que además también, o sea, nos pasa a todos. Creo que ese perfil en el cual la persona cree que la solución más viable es cargar con todo el problema él o ella misma y decir, venga, esto lo soluciono yo y dentro de un par de días tengo a mi pareja ya queriéndome como quiero que me quiera y dándome aquello que necesito dentro de la relación, sin que esa persona se tenga que preocupar por aquello que tiene que hacer. Yo creo que esto es una manifestación realmente de lo aferrada que está esa persona a la relación independientemente de lo que pueda estar pasando, ¿no? Que, ojo, no se puede tampoco decir que sea algo malo ni que no sea natural, porque realmente a quien le gusta o le es agradable pensar que su relación se va a acabar en el momento hay algo que no funciona. De hecho, ni siquiera es funcional, porque si cada vez que algo no funcione pensamos en que tenemos que dejar la relación, vamos a dejar todas las relaciones que tengamos en algún momento, porque siempre van a haber cosas que no funcionen. El proceso en el cual una relación se mantiene estable y dura en el tiempo es aquel en el que
la relación crece y se trabaja sobre aquello que se va experimentando. Pero bueno, volviendo un poco a esa necesidad de aferrarse a la relación, creo que muchas veces el querer asumir esa responsabilidad viene de un aprendizaje previo. O sea, suelen ser perfiles, no sé vosotras qué opináis o cómo lo veis, pero suelen ser perfiles en los cuales se ha depositado muchísima presión y responsabilidad en relaciones afectivas que hayan podido existir anteriormente, ¿no? Normalmente suelen ser perfiles con los que se ha jugado de cara a o haces esto o bueno, o van a pasar cosas malas, ¿no? O en las que ha habido un castigo muy, muy, muy duro por parte de personas con las que se tenía un vínculo muy estrecho, o incluso han habido relaciones anteriores en las que el vínculo de alguna manera ha supuesto que esa persona viviese una experiencia muy desagradable. Entonces, ostras, si a mí asumir esa responsabilidad y hacerme cargo de los problemas del otro me va a ayudar a evitar esa sensación de nuevo, ¿por qué no la voy a volver a hacer, no? Cuando al final lo que estás haciéndote es un flaco favor, pero creo que las personas tenemos que entender también que a veces es normal que actuemos no de la manera más adecuada o de una manera errónea. Al final todo viene, o la mayoría de las cosas vienen de un aprendizaje previo que al final ha hecho que esa conducta nos sirviera para algo. No sabemos para qué, pero para algo. Sí, a mí incluso me resuena en general, a lo mejor en este caso, personas que suelen tener como esa atribución interna de las cosas, ¿no? No solo en la pareja, sino también en otras áreas de su vida, son muy responsables, intentan como mantener el control al respecto de las cosas, mucha atribución interna. Entonces, claro, cuando yo tengo como ese perfil de comportarme, de interactuar con el mundo, también lo hago dentro de mi pareja, ¿no? Y cargo. Y luego hay veces que también ocurre que a veces las personas que acuden a terapias sí que son personas que identifican que tienen a lo mejor conductas que no son las más adecuadas, ¿no? Esto está súper bien, pero claro, tampoco está bien que la otra parte diga, bueno, es que como es tu problema, ahí tú, y yo no quiero saber nada, porque el problema de que no estemos bien es tuyo porque tú haces esto o tú tienes celos. No, o sea, no sé qué opinas, Miguel, y qué nos tienes que decir, pero por ejemplo, en un caso en el que una persona sienta celos, no es solo únicamente un trabajo individual. Cuando estamos hablando de una terapia, una pareja, siempre es una dinámica en la que hay dos personas y que siempre habrá algo compartido, ¿no? Con lo que podemos trabajar de manera conjunta. Claro, yo creo que existe una mitificación, no sé si se dice así, acerca de los celos súper heavy, ¿no? Porque aquí en esta sociedad al celoso se le ve como una persona que, bueno, que es súper insegura, que no sabe gestionar sus emociones, que no hace las cosas bien, cuando en realidad celosos somos todos. O sea, hay que partir de esa base. O sea, los celos ya se experimentan incluso desde las edades más tempranas y cumplen su función. En su momento nos ayudaron a sobrevivir o ayudaban a las personas a sobrevivir. Entonces, los celos son una respuesta emocional con la que contamos todos. Otra cosa es que los celos, al igual que puede ser la ira, que puede ser la tristeza, que puede ser la ansiedad, que puede ser cualquier otra emoción, se descarrile, ¿no? Como digo yo. Se gestione. Al final, esas emociones nos hagan actuar de una forma desadaptativa y no fomenten nuestro bienestar. Porque si yo estoy cabreado, por ejemplo, y me centro en aquello que me provoca esa ira e intento ver el porqué y hacia qué me conduce esa ira y no me dejo llevar completamente, incluso la ira me puede beneficiar. A veces la ira te da el coraje para dar pasos en tu vida o en tu día a día que no serías capaz de dar sin esa ira, si algo no te molestase. Pues con los celos pasa lo mismo. A lo mejor los celos pueden ayudarte a gestionar situaciones en las cuales tu relación no va bien. El problema es cuando obviamente aparecen las conductas de control, de comprobación, el castigo, las conductas de protesta. Cuando todo eso aparece, al final estamos dañando a nuestra pareja. Pero algo que no es justo y que es contraproducente y que en absoluto va a ayudar a la persona que siente esos celos es invalidarla. Es decirle, tú estás mal, tú eso, mira, no tienes motivos para pensarlo y olvídate. O sea, cállate y no me digas nada, ¿no? Ley del silencio, que es lo peor que se puede hacer. Sobre todo si además en la relación ha habido alguna experiencia que encima de pie a sentir esos celos. O sea, creo que en estos casos es cuando más importante es aprender a comunicarse y sobre todo el ser consciente de qué soy yo para mi pareja. O sea, ¿qué puedo hacer yo por mi pareja? O sea, si realmente tu pareja está sintiendo celos, no tienes por qué ceder a todo lo que te pida porque le vas a estar haciendo un flaco favor. Pero, ostras, ¿por qué no en vez de invalidar a esa persona te preocupas por ver si puedes hacer algo, ¿no? Por ella o por él. Hay veces que casos súper graves de celos acaban mejorando un montón cuando la otra figura simplemente empieza a ser más cercana o más cercana. Cuando simplemente empieza a tener muchas más muestras de cariño o empieza a haber mucho más contacto físico. Entonces,
Aquí la pregunta que yo me suelo hacer es, ¿son celos realmente o son una manifestación de lo que realmente me falta dentro de la relación y que me hace sentirme inseguro? O sea, es una manifestación de una carencia afectiva la que están fomentando estos celos. Al final las emociones a veces pueden llegar a ser superficies de realidades que estamos viviendo, ¿no? Eso es súper importante, el tema de validar, ¿no? Como has dicho, y de intentar comprender también que yo sé, ¿no? Que hay casos extremos y que la otra persona que recibe, ¿no? Esos celos por parte de la pareja pueda llegar a decir, pero ¿por qué? No lo entiendo si realmente no he hecho nada. Pero es importante validar esa emoción, ¿no? Igual que validamos cualquier otra, e intentar comprender, ¿no? Como tú dices, porque puede evitar que eso se cronifique, ¿no? O que se genere un problema más grande. Exacto. Habiendo comentado un poco qué es lo que es una relación de pareja, ¿no? Y un poco también estas dificultades que pueden haber y cómo trabajarlas desde la comunicación o desde incluso ir a terapia, que evidentemente es una de las mejores herramientas, aunque muchas veces tenemos mucha reticencia en terapia de pareja, ¿no? Especialmente. Ahora quiero que nos situemos un poco en el escenario en el que mi relación de pareja hay algo que no está funcionando. Sí. Podemos ver que lo podemos trabajar, pero ¿cómo puedo saber yo que realmente mi relación está en ese punto en el que tiene que acabar o que va a acabar? Claro, o sea, partiríamos de una base en la cual no existen, o bien no existen herramientas, ¿no? Para trabajar en un cambio que haga bien a la relación, o directamente ya no es suficiente con que exista herramientas, sino que la situación en sí hace inviable que la relación pueda continuar. Yo creo que hay dos escenarios clave aquí. Uno es el que más suele plantearse la gente, pero creo que es de los menos frecuentes y al menos yo me lo suelo encontrar muy poco en terapia. Y es ese escenario en el que simplemente una persona deja de sentir lo que a lo mejor necesita sentir para estar con alguien, cuando a lo mejor alguno de esos componentes se pierde sin que necesariamente pase algo malo y por lo tanto pues decide dejar la relación. Siente que ha compartido todo lo que tenía que compartir con esa persona, que la etapa por la que tenía que pasar se acaba y que por lo tanto decide seguir su camino, pero sin esa persona a su lado. Es una decisión bastante responsable y creo que es súper bueno que una persona sea consciente de esto y sea capaz de comunicarlo a tiempo, de que deje la relación en el momento, sabes que ya no puedes continuar con ella, porque si no, vas a estar en una relación en la que no estás a gusto y eso le va a afectar a la otra persona. Y por otro lado están esas relaciones en las que siempre existe esa ansia, esa necesidad, esa esperanza de que las cosas cambien, ¿no? Habrá relaciones en las que sí, perfectamente puede cambiar, ¿no? La cosa, pero habrá otras en las que no. Habrá otras en las que hayan límites que se hayan sobrepasado, hayan dinámicas que se hayan establecido a un nivel tan, tan heavy que ya no se pueda echar marcha atrás. Y hay situaciones en las que lo más viable, y mirando por la salud mental y el bienestar de cada uno de los integrantes de la pareja, lo mejor es dejar la relación. Suelen ser relaciones en las que normalmente hay maltrato psicológico como mínimo, ¿no? Y relaciones en las que, bueno, han dejado de funcionar ciertas cosas y las soluciones que se han ido tomando o las proposiciones que se han hecho han empeorado todavía más la situación. Y creo que esta situación es mucho más complicada y se ve mucho más en terapia, ¿no? Esa situación en la que a lo mejor ni siquiera voy a terapia porque quiero dejar mi relación, sino porque esta cambie. Lo que pasa es que cuando empiezo a trabajarla me doy cuenta que igual lo más viable es dejarla y no intentar exprimir algo a lo que ya no le queda nada. De todas formas, me gustaría hacer como aquí un apunte, porque has dicho, ¿no? Que se pueden dar las dos posibilidades de que hay cosas que tienen que cambiar, pero que se pueden cambiar, ¿no? O si no, la otra de donde ya se han pasado los límites y hay algún tipo de maltrato. Pero la primera, ¿no? Esa donde se pueden trabajar cosas, también hay que ver, ¿no? Porque si se puede, si son cosas y son problemas que se pueden trabajar, ¿no? A lo mejor necesidades mías que no están siendo cubiertas, se las comunico a mi pareja, pero si la otra parte no hace nada, Claro. aunque no haya maltrato, ¿no? Aunque no se hayan pasado ningún límite, pero si la otra persona no hace nada, esto es un trabajo de dos. Claro, de hecho, o sea, una cosa es que se puedan trabajar y otra es que luego realmente se acaben trabajando, porque es muy, muy también factible que a lo mejor una relación pueda tener la oportunidad de crecer y avanzar,
pero luego a lo mejor no se aprovecha esa oportunidad o, oye, hay motivos de por medio que de alguna forma tienen más peso que el hecho de querer implicarme en mi relación. Entonces, también hay que respetarlo, entre comillas, ¿no? El hecho de decir, vale, he tenido a lo mejor la oportunidad de hacer algo porque mi relación fuese mejor, pero no lo he hecho. ¿Por qué no lo he hecho? Pueden haber mil motivos ahí, pero efectivamente, no todas las parejas que tienen la oportunidad de, bueno, cambiar esa relación que no está funcionando o hacer que su relación funcione, lo acaban haciendo. De el pensamiento a la acción hay un gran paso, sobre todo en este tipo de situaciones. Y ahí ocurre un poco el escenario que estábamos comentando antes, en nuestra charla larguísima antes de empezar a grabar. Estábamos comentando que a veces en esa, a lo mejor, pasividad por querer cambiar o por querer tomar conciencia y hablar las cosas, puede darse el escenario súper complicado, ¿no?, que estabais comentando, en el que yo tengo que dejar a mi pareja. Explícanos, Miguel, ¿cómo era eso? Sí. O sea, hay veces y situaciones en las que yo no quiero dejar la relación, ¿no? O sea, yo quiero a esa persona, quiero estar con ella, tengo incluso la esperanza a lo mejor de que esa relación en algún momento funcione. Y a la vez también me he dado cuenta de que si quiero mirar por mí mismo, si quiero mirar por mi bienestar, si quiero priorizarme, si quiero que esta relación no siga siendo una carga para mí y me siga afectando a nivel emocional, pues la decisión más correcta o más adecuada es dejarla, ¿no? Y esto es un paso muy complicado y que cuesta mucho y que no todas las personas pueden dar. De hecho, hay gente que con tal de no dejar la relación siempre espera que sea la otra persona quien dé ese paso. Es como que delegan esa responsabilidad de dejar y de cortar el vínculo cuando ellos o ellas mismas se están dando cuenta que no pueden estar en esa relación. Y es una situación muy complicada porque te das cuenta de que estás dejando algo que realmente quieres en tu vida. Pero bueno, luego aquí ya entran un poco las... ¿Quieres realmente o no, no? efectivamente, los razonamientos, ¿no? La bendita racionalización con la que contamos y dices, ostras, esto realmente es amor, esto, o sea, realmente es afecto, realmente lo que quiero es a mi pareja o el sentirme seguro, ¿no? Por ejemplo, o el sentirme tranquilo, el sentir que no me falta nada. Y a lo mejor lo que más accesible tengo es a mi pareja siendo mi pareja, ¿no? Y no siendo una persona que apenas veo o con la que apenas comparto tiempo. Pero sí, yo personalmente he pasado, ¿no?, por esa situación, me he visto involucrado en alguna relación en la cual, después de haberlo pasado mal durante una temporada muy larga, he tenido que ser yo quien daba ese paso diciendo, Miguel, o eres tú el que mira por ti, el que toma esa decisión y el que se acaba priorizando y diciendo hay que empezar a cuidarse o te consumes, o sea, o te mantienes en una relación en la que no se te está valorando, en la que no se te está queriendo como tú quieres que te quieran y que por lo tanto te está afectando mucho. Y es duro, es complicado, porque luego no solamente es dejar la relación, es llevar ese duelo, es llevar esa ruptura que se te hace tan pesada y que a veces es tan duradera y en la que te preguntas, pero ¿esto cuándo acaba? No, que yo eso lo veo en muchos pacientes, pero que me dicen, Miguel, pero esto, ¿cuándo se va a acabar? ¿Yo cuándo voy a dejar de sentirme así, no? Bueno, para los que nos están viendo, que sepáis que en el duelo, cuanta más presión te metes por llegar a la meta, más te va a costar llegar, ¿no? O sea, es un proceso en el que precisamente no hay que tener prisa. Y al final, algo importante, ¿no? Yo siempre les digo, ojalá tuviera una tabla, ¿no? Que dijera, vale, pues 3 años de relación, ha sido de esta manera, te toca sufrir 6 meses. 5 años de relación, la ruptura ha sido así, te toca sufrir 1 año. Es que no la tenemos. Existe. Al Ojalá. final, depende tanto de cada persona y no Claro. pasa nada. No es mejor ni peor que... A ver, obviamente, ¿no? Para ti que lo estás sufriendo en este momento, pues preferirías que fuera más corto. Ya, pero es que es necesario. Ujú. Exacto. Y ya partiendo de que es necesario, podríamos incluso hablar de las consecuencias que tiene el no permitírselo, ¿no? El no dejar que ese duelo tome su lugar en tu vida y pases por cada una de las fases en el caso de que para ti sea necesario. O sea, que sí, que se puede vivir sin pasar un duelo, ¿eh? Que se puede tener otra relación sin pasar un duelo, pero que siempre hay una consecuencia ahí y que siempre van a haber cosillas de por medio. Creo que es importante que la gente tenga en cuenta esto, que no está mal, ni te hace menos, ni te hace inferior el estar triste porque has perdido a alguien que querías. O sea, es totalmente válido y digno, incluso aunque eso perdure en el tiempo. Obviamente,
también tenemos que hablar de que hay límites, ¿no? De que los duelos hay veces que no se llevan bien y por lo tanto se pueden cronificar. Y ahí es cuando entra el papel del profesional, ahí es cuando ahí debes contar con un profesional que te ayude y acudir a terapia, pero partimos de esa base, ¿no? Del permitirme estar cabreado, enfadado, estar triste, estar apático, no sentir nada, no disfrutar de las cosas, es normal. O sea, el duelo consiste en eso. El duelo es un proceso de inestabilidad emocional en el que reubicas un vínculo que para ti ha sido muy importante y tienes que asumir que ya no lo es. Y eso no es fácil. Si partimos de que no somos máquinas, no tenemos un botón que te haga decir, venga, esta persona con la que yo tenía estas expectativas y esta proyección de futuro y con la que yo me sentía tan a gusto y tan bien y con la que he sufrido tanto y además con la que tanto he necesitado que estuviese ahí, voy a pasarla a un no segundo ni tercer plano, sino a un cuarto y un quinto y la voy a dejar como un recuerdo de una relación bonita que tuve. Fantástico, pero no pretendas que eso pase de la noche a la mañana. Realmente, yo siempre explico esto con una metáfora, bueno, que me la he inventado yo, no sé de dónde me la he sacado, pero a mí me gusta mucho. La reina de las metáforas. Yo soy fan de las metáforas. Vamos a por nuestra Realmente, bueno, no sé si es una metáfora como tal, bueno, ahora me decís vosotros. Vale. Pero yo siempre digo, ¿no? Que pasar por esta fase de duelo y esa tristeza me permite, ¿no? Como tú has dicho, procesar la información y reubicar eso en mi cabeza en el sitio que toca ahora. ¿No? Entonces yo siempre digo que es como si a mí me cogieran la cabeza, ¿no? Y me la sacudieran. ¿Qué pasa? Si yo ahora cojo esta habitación donde estoy ahora y la sacudo, todos los muebles se van por ahí, ¿no? Todas las cosas se caen al suelo. Yo necesito tiempo para colocar todo donde estaba. E incluso a lo mejor puede ser que me encuentre algo en el suelo y ni siquiera sepa dónde vaya. Y lo tenga ahí encima y dentro de un tiempo diga, ostras, si es que esto era de aquí. Pues en la cabeza pasa lo mismo, ¿no? Y gracias a que yo siento esa tristeza, a que yo estoy pasando por ese proceso de duelo, mi cerebro puede decir, vale, esto va aquí, esto va aquí, esto estaba aquí, pero ahora lo vamos a poner en este sitio, ¿no? Y si yo no me permito sentir eso, no sale la palabra, pero bueno, que no pasa, ¿no? Que no se da. Entonces, claro, es necesario. Incluso si me dejas ampliar la metáfora, ¿no? Incluso lo bonito de eso, de pasar por esa sacudida, es que a lo mejor ahora decides organizar tu cuarto de otra forma. Y ahí está el aprendizaje que a veces sacamos de pasar por esos procesos duros, ¿no? Y la resiliencia. Evidentemente, si podemos, preferimos no pasar por ello, ¿no? Y no pasar por un duelo ni una ruptura, pero si además eso me permite construir cosas nuevas o aprender, ¿no? A raíz de la reflexión de todo lo que ha ocurrido, pues oye, puede ser muy bueno. De hecho, porque siempre se lo digo a mis pacientes y creo que a la gente que lo está escuchando le puede servir. ¿Habéis visto la película de Inside Out? Sí. Vale. Se han hecho muchísimos análisis, ¿no? de esa película y yo creo que cada psicólogo la puede interpretar desde su punto de vista, ¿no? Con una perspectiva. Pero a mí me gusta mucho, yo solamente la utilizo para explicar la función de la tristeza, ¿no? Y cómo funciona. Si alguien no la ha visto, pues se va a llevar un spoiler, sino que para que el episodio que la vea y luego, ¿no? Pero en la peli a la niña le pasan como muchas cosas, ¿no? Se tiene que cambiar de ciudad, tiene que dejar su colegio, tiene que dejar sus amigos, llega a un sitio nuevo, no conoce a la gente, no tiene que enfrentarse a eso. Y constantemente Alegría está intentando llevar el mando, ¿no? del centro emocional de la niña. Podríamos ser nosotros perfectamente en la vida, intentando estar contentos siempre, incluso cuando mi pareja me ha dejado, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que todo en su cabeza, de hecho, hay como diferentes mundos, la niña tiene diferentes mundos, se caen hacia abajo, se apagan y se caen. Y hasta que pasa toda la peli, ¿no? La niña está fatal, ni siquiera siente, está como apática, se va de casa. Y hasta que Tristeza no llega y coge la bolita y se vuelve azul, no empiezan a recolocarse las cosas dentro de su cabeza. Y me parece maravilloso porque creo que lo representan tan bien. Y al final necesitamos dejar que Tristeza no coja y vuelva todo azul,
Claro. para nosotros empezar a reubicar las cosas en nuestra cabeza y entonces empezar a avanzar. Ujú. Y ahí ya empezar a sentirme mejor. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, María. Creo que además es un súper peliculón para entender las emociones. Creo que, o el papel de las emociones, sobre todo en este caso de la tristeza, a mí me gustó muchísimo. Yo también una de las cosas de las que les suelo hablar a los pacientes, normalmente cuando se encuentran en un proceso como es el duelo, es el explicarles que al final que estén tristes no quiere decir que estén estancados o que estén yendo hacia atrás. De hecho, habrá momentos en los que pasen de estar muy contentos o a estar bien a estar tristes de nuevo. Y realmente ellos en su esquema mental muchas veces sienten que están volviendo al mismo punto, pero en realidad siguen avanzando. O sea, es parte del proceso, es como una recaída, ¿no? Cuando tú estás dejando una droga, lo que te intentan enseñar es, oye, mira, que tu cuerpo se ha acostumbrado a una sustancia en unas ciertas cantidades durante un gran periodo de tiempo. Es normal que la necesidad que ahora tienes de consumirla te haga recaer, porque es muy grande esa necesidad. Pero que recaigas no quiere decir que no hayas estado un tiempo sin haberla consumido. Y bueno, yo les pongo siempre un dibujito, que este me lo enseñó Bea, nuestra compi de la web, en el que se dibuja una línea en la que dibujas muchos picos, ¿no? Un montón de inestabilidad emocional ahí y bueno, esa línea se une desde un punto hasta otro, ¿no? Y en ese otro pues dibujas una casa o dibujas cualquier cosa que representa ese objetivo que para el paciente supone pues el bienestar, el haber superado esa ruptura. Y lo que le intentas decir es, oye, mira, ¿ves los puntos en los que estás súper abajo? ¿Qué diferencia ves en ellos, no? ¿Tú qué ves de diferente en cada uno de esos puntos, no? El paciente hay veces que te contesta bien, otras veces pues te dice, pues no lo sé. La respuesta correcta, o la respuesta correcta de cara al ejemplo, es que cada punto, por muy abajo que esté, está más cerca de ese objetivo, está más cerca de esa casa. Nunca vas a estar más lejos. En el caso de que obviamente lo estés llevando como se debe llevar. Luego, obviamente, si tú utilizas esos parches, esas formas de evadirte que a veces no son funcionales y te hacen posponer o postergar algo que debes sentir en algún momento, tienes que tener en cuenta que, oye, al final a tu cerebro le va a pasar un poquito lo que le pasa a la niña de la peli de Inside Out, que va a dejar de ejecutar o de poner en marcha ciertas cosillas porque realmente no puede hacerlo. Efectivamente. Ujú. ¿No? Entonces, bueno, yo tengo pacientes que se quedan sorprendidas, ¿no? Me acuerdo de una sesión que tuve esta semana donde mi pobre paciente está pasando fatal, ¿no? Por un duelo, también por una ruptura. Y yo le decía, pero está bien que te sientas así, ¿no? Y ella me decía, pero ¿cómo que está bien? ¿Qué me estás contando, María? De verdad te estoy pagando para que me digas que está bien, que esté triste. Pero es que es la realidad, ¿no? Si me dices que lo has dejado con tu pareja, con la que llevabas un montón de años, y me dices que ni sientes ni padeces, pues entonces a lo mejor ahí es donde yo me preocupo. Claro. Pero que me digas que estás triste y que solo tienes ganas de llorar, Ujú. es normal, no es adaptativo. Claro, y es que aparte de que de por sí puede ser una emoción un poco desagradable, que percibimos como desagradable, luego está la parte de que es que nos han enseñado a que no está aceptado estar triste, ¿no? Que no está bien llorar, que no está... Entonces también a veces hay que quitarse un poco ese peso social, cultural. Sí. No pasa nada por estar triste, no pidas perdón por estar triste, da igual que estés triste un mes o 7, valida eso porque lo estás sintiendo y punto. O sea, igual que no nos extrañamos por estar felices 8 meses, no te extrañes por estar felices X semanas triste, ¿no? Porque al final es una emoción más que está ahí y hay que aceptarla. Lo que pasa es que a nivel social también la tenemos como muy machacada, ¿no? Pero bueno, es que forma parte de nuestro mundo emocional y de lo que somos. Me lo has quitado de la boca, Marta, porque justo iba a decir lo mismo. Estamos muy acostumbrados a pensar o a sentir que, bueno, pues la vida es siempre del mismo color, ¿no? O que siempre tenemos que sentirnos de la misma forma. Y al final de lo que estamos hablando es de que va a haber momentos en los que inevitablemente vamos a tener que estar mal, porque la vida también incluye el sufrimiento, por desgracia. Y son emociones que
aunque no nos gusten, sean desagradables, pues sirven para sus cosillas, ¿no? Tienen su función y por eso están. Y por lo tanto, evitar ese tipo de emociones, evitar ese tipo de momentos en los que nos tenemos que sentir mal, no nos va a ayudar en nada. O sea, es más, simplemente va a cargar todavía más esa mochila, nos va a hacer postergar algo que en algún momento deberíamos sentir si queremos estar bien y queremos que ese tipo de cosas no nos influyan, por ejemplo, en posibles vínculos que podamos establecer en momentos de un futuro. Y por lo tanto, creo que se puede generalizar, ¿no? A todo el no evitar el estar mal. Qué importante, ¿no? Esto que has dicho, de que si no nos puede afectar, ¿no? Luego en futuros vínculos o en otras situaciones, no solamente, ¿no? Ahora porque nos hemos centrado en las rupturas, pero que sentimos emociones desagradables por un montón de cosas y claro, al final evitarlas es contraproducente. Totalmente. De hecho, al final, muchas veces toda esa carga emocional que yo, bueno, llevo en la mochila, ¿no? Y que asocio a un vínculo que perdí, pero que no me permito sufrir, puede en cualquier momento volver a activarse o conectarse cuando vuelvo a forjar un vínculo de la misma naturaleza, ¿no? O del mismo tipo. Y claro, la gente luego se pregunta, ostras, estoy con mi pareja y de repente pues he sentido que ya no quería estar con esa persona, ¿no? Me sentía irascible, ¿no? Sentía que no era mi lugar, sentía que de alguna forma, bueno, pues todo aquello que pensaba que me estaba haciendo sentirme bien ha desaparecido, ¿no? Bueno, pues una posibilidad entre muchas es precisamente aquello de lo que estamos hablando. Cuando no nos permitimos sentir la tristeza y el dolor por haber dejado a una persona atrás, y ya ni siquiera tristeza y dolor, puede ser también la apatía o simplemente ese proceso en el cual tú, a tu manera, pues le das significado a la ruptura. Cuando no te permites hacer eso, al final dejas un asunto pendiente. Es como la lista de tareas, ¿no? Que nos solemos hacer, pues es como si esa no la tacharas nunca. Claro, para que os hagáis una idea y poniendo también un ejemplo, ¿no? Casi metafórico, si tú te apuntas en algún momento que tienes que comprar plátanos en el súper y no los compras nunca, cuando llegue el momento de comerte un plátano puede que te acuerdes, ¿no? De que no los has comprado. Funcionaría un poco de la misma forma. En el momento yo vuelvo a forjar un vínculo similar al que tuve y no sentí que lo había perdido, quizá me acuerde, ¿no? De aquello que no procesé en su momento. Por poner un ejemplo entre muchos, ¿no? Quizá esto a la gente le ayuda a entender a veces lo que puede pasar cuando me meto en una relación antes de lo que debería. Así que, bueno, yo creo que hemos explicado más o menos todo lo que queríamos. Por nosotros podríamos estar aquí hablando 4 horas porque ya nos ha pasado. Bueno, Sí, sí. Llevamos igual. 4 horas para intentar grabar el episodio, pero bueno, yo creo que hasta aquí está bien. Te traeremos otra vez porque, bueno, no sé qué le ha parecido a Marta, pero a mí me parece súper interesante hablar contigo y todo lo que nos cuentas. Sí. De verdad que yo creo que ya te lo he dicho, Miguel, pero es que yo tengo admiración porque, o sea, las cosas que dices que son súper coherentes y cómo lo expresas y lo explicas, de verdad que yo creo que podemos repetir seguro contigo. Qué guay. Iba a decir que la admiración es mutua. Al fin y al cabo, yo también creo que tengo mucho que aprender de vosotras y además es un placer siempre, ¿no? Hablar de algo que te gusta, con gente a la que le gusta y con la que compartes un campo. O sea, que si en algún futuro, por supuesto, queréis contar conmigo, vamos, ni os lo penséis. Yo creo que nos hemos dejado una parte muy importante de lo que trabaja Miguel en terapia, que es la sexología, y quizás un próximo episodio puede ir en esa línea, ¿no? Además, incluso las personas que nos estáis escuchando, si hay algo concreto respecto a este tema que os gustaría que habláramos al respecto, oye, comentarnos y podemos plantearlo. Muy buena idea. Decir también que si alguien al escuchar este episodio se ha dado cuenta que necesita ir a terapia por este tema o que necesita terapia de pareja, ¿no? Pueden encontrar a Miguel, dejaremos sus redes por aquí, dejaremos su Instagram escrito para que puedan encontrarte y puedan preguntarte y oye, ¿vale? Genial, genial. Bueno, pues yo tampoco tengo mucho más que decir. Ha sido un placer, como he dicho al principio del podcast. Me he sentido súper cómodo y súper a gusto. Y nada, os agradezco un montón la oportunidad. Bueno, Miguel, pues muchísimas gracias de nuevo. Y nada, Marta, nosotras nos vemos el próximo domingo con otro episodio
a las 12. Muy bien, María. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Chao. Solo me pasa a mí. Todos los domingos a las 12.